Hola, ¿qué tal? Buenas noches, público en general. Mi nombre es José Manrique y el día de hoy yo vengo a tocar el tema de un video académico. Soy la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo de la Unidad de Aprendizaje de Farmacoterapéutica 1. Comenzamos. El tema que yo les vengo a hablar el día de hoy va a ser laxantes. Pero antes de que nosotros entremos directamente al tema de laxantes, tenemos que tener en cuenta por qué se tiene que tomar laxante, cuál es el problema que se tiene para poder llegar a tomar el laxante. Y este problema va a ser el estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? El estreñimiento es la dificultad para evacuar las heces, pero tenemos que tener nosotros en cuenta que el estreñimiento es un síntoma, una manifestación subjetiva de un estado de enfermedad. Nosotros tenemos que tener en cuenta del por qué se genera ese estreñimiento. Este estreñimiento puede ser generada por la baja frecuencia de evacuación, o sea, de que no se vaya constantemente al baño, o en su dado caso, porque cuando se vaya a defecar le cuesta demasiado defecar. Así que, si es este el caso, pues sí es un estreñimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que cada organismo es diferente. Y al momento de que tengamos un organismo diferente, pues significa que cada persona va a evacuar en diferente tiempo conforme ellos coman. Por ejemplo, si mi organismo hace que yo vaya a defecar una vez al día, pues así es mi organismo. Pero hay organismos que pues puede ser que defequen 2 veces al día. Y esto no significa que sea malo. Al contrario, primero tendríamos nosotros que averiguar si es por una patología. Si es conforme a lo que comemos o simplemente así es tu organismo, pues está todo bien. Lo que está mal es nosotros tener que tomar laxantes sin que nos los hayan recetado por el médico y que no tengamos la necesidad de tomarlos. Y nosotros, pues en este caso, nos automediquemos. Tenemos que tener un criterio para poder nosotros definir realmente si esto es realmente un estreñimiento o no. En este caso, pues hay varias maneras. La primera es que en un rango de 3 días no se haya defecado. Si se defeca una vez en un rango de 3 días, podemos decir que es un estreñimiento. Pero si en todo caso en estos rangos de 3 días o del día se defeca más de una vez, que en este caso vamos a poner el ejemplo de 4 veces. Si en estas 4 veces tenemos una vez que nos haya costado, pues significa que hay un problema de estreñimiento. Pero también puede constar de que entre 1 a 3 días nos cuesta evacuar. Se calcula que el 15% de la población sufre estreñimiento crónico. Esto es más frecuente en mujeres embarazadas y en personas adultas de 65 años. En este caso, las personas adultas, pues ya su organismo ya no trabaja como trabajaba antes y se le dificulta más el proceso de evacuar. Ahora, vamos a entrar en lo que vendría siendo la anatomía y fisiología. Dentro de todo lo que vendría siendo la evacuación, hay que tener en cuenta que la evacuación de las heces es el último paso de la comida en el camino del tracto digestivo. Esto quiere decir que todo esto se va a generar en el colon. Las heces deben ser transportadas en calidad y en cantidad por el colon y en este segmento del intestino se efectúan las funciones de la absorción, almacenamiento y transporte. Cuando hablemos de las heces fecales, estas heces fecales se van a constituir de varias partes. En este caso, 3/4 partes van a ser de solamente agua. Y la otra cuarta parte que nos va a sobrar va a ser de materia sólida. Y esta materia sólida se va a dividir en las siguientes partes. 30% de bacterias muertas, 30% de productos no digeridos y componentes secos de los jugos gástricos, 10 a 20% de grasas, la misma cantidad para materia inorgánica y 2 a 3% de proteínas. En este caso yo estoy colocando aquí un ejemplo de lo que vendría siendo las heces de diferentes colores. Porque las heces no solamente es ver si son duras o son suaves, o si se defeca bien o si se defeca pues con dificultad, sino que también nosotros tenemos que tener en cuenta que el color de las heces. En este caso las heces puede ser exceso de estrés o en este caso un exceso de vegetales. Si se consumen muchos vegetales, pues las heces van a salir de color verde. Las heces claras nos van a dar indicios de que es una dificultad de digerir grasas y problemas en el hígado. Las heces amarillas puede
ser por infección de problemas de absorción intestinal. Las rojas por hemorragias, colitis ulcerativa e infección. Las heces cafés puede ser su color normal. Y las heces oscuras son úlceras gástricas o suplementación con hierro, o sea, un exceso de hierro que nos estén dando. Hay algo aquí peculiar en el caso de las heces con sangre. En ese caso, las heces con sangre no solamente pueden ser rojas, sino que en este caso también podrían ser negras. ¿Qué sucede? Si las heces están de color rojo es porque del tracto digestivo del ano para afuera hay una hemorragia. Y en este caso es por eso que la sangre va a salir roja. Pero si en el dado caso nosotros vemos que la sangre, bueno, las heces son de color negra, significa porque hubo sangre. Y esta sangre fue embolizada, fue completamente digerida en lo que vendría siendo el intestino. Bueno, siguiente. Vamos a entrar con lo que vendría siendo la etiopatogenia. Antes de comenzar con la etiopatogenia, tengo aquí una escala de Bristol. Y esta escala de Bristol lo que nos ayuda es identificar cómo son los tipos de heces. Tenemos desde el tipo 1 hasta el tipo 7. En este caso del estreñimiento, nosotros podemos observar mayormente el tipo 1 y el tipo 2. Mayormente el tipo 1. ¿Qué sucede? Que el tipo 1 son trozos duros separados como nueces, pero que tienen una dificultad para evacuar, a diferencia del tipo 2, que son en forma de salchicha, pero compuestas de fragmentos duros apelotonados. Y bueno, pues ahora dentro de la etiopatogenia tenemos los tipos de estreñimiento. En este tipo de estreñimiento vamos a poder encontrarnos dos tipos como tal. La que vendría siendo la aguda y la crónica. En este caso la aguda va a venir siendo el transitorio y la crónica se va a dividir en dos, tanto primaria como secundaria. El transitorio, como su nombre lo indica, es un estreñimiento que va a durar poco y no es serio, a diferencia del crónico es que va a durar toda la vida. Si tuviéramos que poner una cantidad exacta para decir, bueno, cuánto tiempo dura como tal, bueno, entonces podríamos nosotros que dura a partir de 3 meses en adelante. En el transitorio pues dura poco y no es serio. Este se puede deber a diversos factores, como los clásicos que podrían ser la alimentación, el sedentarismo, la falta de ejercicio o inclusivemente algún medicamento que se haya consumido nos puede haber hecho mal. El crónico, como su nombre liquida, de toda la vida, primario, y el secundario. A diferencia del primario es que viene avanzando de poco a poco en lo que vendría siendo el estreñimiento, y la secundaria, esta se va a deber a otras enfermedades. ¿Qué sucede? Dentro de estos tipos de estreñimiento podemos encontrar dos cosas. La primera que vendría siendo los síntomas diferenciales entre dificultades de propulsión y expulsión de las heces. Aquí se van a diferenciar entre que una no se genera bien las heces y otra que no se expulsen, porque es muy diferente que se generen, pero que se expulsen de manera con una dificultad, a que no se generen, pero se expulsen de una manera más fácil. En este caso, en la dificultad de propulsión encontramos la frecuencia de disposición de base, sin necesidad de defecar, y heces pequeñas y delicadas. ¿Qué sucede en esta? En esta puede que esté la posibilidad de que no se quiera defecar. A diferencia de la dificultad de expulsión, en esta puede generarse que vaya muchas veces al baño, pero que no defeque, que tenga la sensación de defecar, pero no vaya a defecar. Y pasamos al siguiente punto, lo que vendría siendo el tratamiento. Aquí es donde ya entra lo que vendría siendo los laxantes. Como tal, en este tratamiento nosotros no tenemos que entender que el laxante se va a tomar, pero dependiendo de la persona. Primero, lo que se va a hacer es, el médico va a atender al paciente y va a decirle que primero va a entrar en un tratamiento con el paciente, pero intentando ayudar a su organismo a que pueda dejar de estar estreñido. ¿Cómo lograrían eso? Bueno,
La primera podría ser que a la misma hora, todos los días, vaya a defecar. Así puede hacer que su organismo se vuelva más regular. La otra, pues, sería corregir los hábitos de estreñimiento. Pero, si queremos lograr esto, tenemos que conseguir dar algunos consejos, como los cuales los más clásicos es aumentar el consumo de fibra. La fibra, como sabemos, no se digiere, por lo cual se defeca así como entra, así sale. Ingerir abundantes líquidos, como recordaremos, pues bueno, 3/4 partes de las heces están constituidas de líquido. Si no hay líquido en el organismo, pues obviamente las heces van a ser más duras. Consumir probióticos, realizar ejercicios, no retrasar las ganas de evacuar y, algo muy importante, es defecar en la posición adecuada. No se defeca en una posición 90 grados, sino que se defeca en una posición de 45 grados, que es algo que muy poca gente tiene en cuenta. Y ahora entraríamos con el tratamiento farmacológico. Y ahora sí vienen los laxantes. El laxante, ¿qué es un laxante? El laxante es una sustancia que te ayuda a evacuar el intestino. Se pueden utilizar para aliviar y prevenir el estreñimiento que ocurre cuando es difícil evacuar el intestino. Estos laxantes se van a dividir en 4 tipos: los formadores de masa, los lubricantes y ablandadores, los agentes osmóticos y los estimulantes por contacto. Y bueno, para empezar tenemos los formadores de masa. Estos van a hacer que se absorba agua para formar heces blandas y de mayor volumen, lo que promueve la contracción normal de los músculos intestinales. Claro, al momento de que nosotros ingiremos este tipo de laxantes, nos va a hacer que las heces se vuelvan más blandas, mayor volumen, y podemos defecar de manera correcta. Pero al momento de que nosotros consumamos este laxante, aparte que nos va a ayudar, vamos a tener efectos secundarios, los cuales podrían ser hinchazón, gases, cólicos o mayor estreñimiento si no se toma con el agua suficiente. Algo que hay que tener en cuenta es que este tipo de laxantes empieza a hacer efecto a partir de la tercera semana. ¿Qué sucede con esto? Si este empieza a funcionar a partir de la tercera semana, quiere decir que no se le puede dar a un paciente que tenga estreñimiento agudo. Simplemente se le podría dar a una persona que tiene estreñimiento crónico. Si le damos a un agudo, pues no vamos a hacer nada y pues al contrario, no le va a beneficiar. En el caso de estos formadores de masa, pues tenemos el ejemplo del betamucil y el cicrucel. Luego tendremos a los lubricantes y los ablandadores. Estos, en el caso de los lubricantes, van a cubrir la superficie de las heces para que sean más resbaladizas, y los ablandadores van a ayudar a mezclar el líquido con las heces para suavizarlos. Hay que entender que no son lo mismo. Aunque su propósito va a ser igual, no es lo mismo, porque uno va a lubricar la superficie de las heces y el otro va a hacer que las heces sean más blandas. En ese caso podemos tener el ejemplo de Oleolax para lubricantes, y para ablandador tenemos el Dicaps. Luego pasamos con los laxantes osmóticos. Esto va a generar que se introduzca más agua en el colon para facilitar el paso de las heces. De igual manera tenemos efectos secundarios como los del hinchazón, cólicos, diarreas, náuseas, gases y el aumento de la sed. En el caso de este ejemplo podría ser el hidróxido de magnesio, también conocido como la leche de magnesio. Y ahora, por último tenemos los estimulantes por contacto. Dentro de los estimulantes tenemos los que son las antraquinonas y los derivados del difenilmetano. Los antraquinonas van a actuar de dos formas: de un lado estimulante al penicillismo del intestino por irritación de la mucosa y plexos nerviosos, y por otra, inhibiendo la absorción y aumentando la secreción hidroelectrolítica a través de la mucosa intestinal. También tiene efectos secundarios como lo podría ser las náuseas, molestias abdominales, pigmentación de la mucosa del colon. Su uso prolongado provoca dependencia intestinal por pérdida de funcionalidad normal. Se debe usar de forma esporádica y no más de 6 a 8 días. A diferencia del difenilmetano, este actúa sobre la mucosa colónica y rectal provocando un peristalismo fisiológico debido al estímulo reflejo.
esta acción también. Sus efectos son de 6 a 9 horas en comprimidos, 8 a 12 horas en gotas y 15 a 45 minutos vía rectal.